Eran las 15:23 de un viernes cuando mi tarjeta de identificación dejó de funcionar. Al principio pensé que era el lector. Esas cosas siempre fallaban, pero después del tercer destello rojo y un zumbido educado, como un encogimiento de hombros, lo supe. Algo iba mal. Fue entonces cuando vi el correo electrónico. Asunto, discusión de transición. Sala B 214 RR. HH. Hora 15:30 AKH de hoy. No había saludo, ni nombre de remitente, ni explicación. Solo una hora de reunión, un lugar y el tipo de asunto que huele a lejía y a vergüenza. No hice preguntas, no llamé a nadie. Simplemente caminé hacia la sala B 214 con la espalda recta y la mirada vacía como si estuviera entrando en un funeral que no sabía que era el mío. La sala estaba demasiado limpia, demasiado luminosa. Una mujer llamada Dana de RR, estaba sentada a un lado flanqueada por un hombre con un traje que costaba más que mi alquiler y le quedaba como si tuviera algo que ocultar. Se llamaba Ethan Rook, el nuevo director financiero recién salido del carrusel de la consultoría, con la sonrisa muerta de alguien que creía que la sinergia era un rasgo de personalidad. Se levantó cuando entré y me tendió la mano como si fuéramos viejos colegas que se encuentran para almorzar. Stella dijo: «Gracias por venir. Seremos breves. Siempre lo son». Había pasado 19 meses construyendo el sistema de automatización de nóminas de esa empresa desde cero. 19 meses de noches, fines de semana y llamadas familiares perdidas. Había programado enferma, desplegado parches en Navidad, depurado colas de procesos nocturnos desde el asiento trasero de un Uber de camino al bautizo de mi ahijada. Me llamaban silenciosamente brillante. Decían que era indispensable, y ahora me estaban descartando como una grapadora defectuosa. Ethan habló con el desapego de un hombre que explica cómo quitar una mancha de vino. Estamos reestructurando, optimizando las operaciones. Nada personal. Solo números. Números. Esa fue la parte que me hizo reír por dentro en silencio, porque yo era los números. Yo escribí el sistema, línea por línea. Los protocolos de respaldo, las cadenas de cifrado, el demonio de programación dinámica que se comunicaba con los procesadores de pago y sabía cómo mover millones en nóminas como si fuera agua. Y la parte más deliciosa, nunca preguntaron cómo funcionaba, ni una sola vez. Dana me entregó una carpeta con la misma delicadeza sombría que usarías para entregarle a alguien su propio obituario. Dentro había una oferta de finiquito, 3 semanas de sueldo, sin beneficios, sin mención del sistema que construí sin entender lo que acababan de hacer. Y en ese momento, algo cambió. No se rompió. No se hizo añicos. Simplemente se realineó. Porque no lloré, no grité, no me inmuté. Sonreí, una pequeña sonrisa de complicidad. Porque recordé algo que ellos ni siquiera se dieron cuenta de que habían olvidado. Que el demonio que construí, el que todavía llamaban la cosa de programación de Stella, requería una clave. Un token mensual, sensible al tiempo, autenticado a través de un saludo criptográfico enviado a un único correo. El mío, no una cuenta de trabajo, no una bandeja de entrada de administrador compartida. Mi dirección personal, a la que acababan de cortar el acceso sin pensarlo 2 veces. Me entregaron una caja de cartón para recoger mis cosas. Todavía tenía una leve mancha de mostaza en el fondo, recuerdo del último pobre diablo que habían despedido. La llené con cuidado. Mi taza de café. El cactus seco que nunca regué. La placa que decía: «No tienes que estar loco para trabajar aquí, pero ayuda», que guardaba irónicamente. Y luego me fui. Sin dramas, sin un discurso final, sin portazos. Solo una frase mientras pasaba junto a Greg, el gerente de TI, que estaba de pie cerca de mi escritorio fingiendo estar ocupado. «Asegúrate de que alguien actualice el demonio antes del 29. Parpadeó. ¿El qué? No me repetí. Que se lo preguntara. De vuelta en casa me serví una copa de vino y abrí mi portátil.
Allí, anidado en una carpeta llamada, salvaguarda, estaba el script de control del demonio. Aún funcionando. Aún mío. La clave del token expiraría en 7 días. Si no se actualizaba, el demonio fallaría silenciosamente. No se colapsaría. No arrojaría errores. Simplemente se detendría. Lo que significaba que 5,000 depósitos directos no se entregarían. Lo que significaba que miles de empleados no cobrarían. Y nadie, ni Ethan, ni Dana, ni Greg, sabría por qué. Porque nunca les importó lo suficiente como para preguntar cómo funcionaba. Pensaban que era invisible. Ahora aprenderían lo que sucede cuando una mujer invisible se va y se lleva los cimientos con ella. No lo hice por malicia. Lo hice por matemáticas. Ellos los hicieron un cálculo. Decidieron que no valía la pena mantenerme. Ahora aprenderían lo que realmente cuesta tomar atajos. Y la mejor parte, no tendría que mover un dedo. Ya había hecho el trabajo. El demonio haría ping a mi Gmail el día 28 como siempre. Si respondía, el sistema funcionaría normalmente. Si no, se detendría. Sin código que parchear. Sin error que corregir. Sin anulación manual sin mi firma. Parecería roto, pero no lo estaría. Sería obediente, porque lo construí para que escuchara a la única persona que alguna vez lo entendió. A mí. Esa noche dormí como una piedra, no porque quisiera venganza, porque ya tenía justicia silenciosa matemática y codificada en cada script que nunca se molestaron en leer. Me despidieron, pero no me eliminaron, y en 7 días se darían cuenta de que yo era el latido, y acababan de desconectar el enchufe. Volví el sábado por la mañana. Nadie me lo pidió. Nadie se dio cuenta. Esa era la cuestión. Mi tarjeta de acceso había sido desactivada, por supuesto, pero el guardia de seguridad de la recepción, David, llevaba 4 años en el puesto. Compartíamos una alianza silenciosa construida a base de charlas triviales junto a la máquina expendedora y un desprecio compartido por las reuniones de Estado a primera hora de la mañana. Me abrió la puerta sin decir una palabra. No me miró. Yo no lo miré a él. Nos entendíamos. La oficina estaba quieta y fluorescente, un purgatorio corporativo en modo de espera. El único sonido era el zumbido de los servidores y el leve traqueteo del sistema de climatización, tratando de no fallar. Mi cubículo estaba exactamente como lo dejé. El cactus medio muerto inclinado como un borracho. El teclado manchado de café. Una nota adhesiva en mi monitor de brie de RRR. Edge, que decía con rotulador: no dejes que los cabrones te machaquen. Lo habían intentado, y ahora iban a aprender cómo funciona el machaque desde el otro lado. Me moví metódicamente, no rápido, no a hurtadillas, simplemente de forma limpia. Saqué la memoria USB de mi mochila y la conecté a la base de mi escritorio. Accedí a los registros del controlador. Verifiqué las rutinas de respaldo. Envié una actualización silenciosa al script del demonio. Nada llamativo, solo un empujón. Una señal para reforzar la secuencia de bloqueo si la solicitud de la clave fallaba 2 veces seguidas. Luego saqué la memoria USB, la guardé en mi chaqueta y empaqué el resto de mis cosas. Una taza de cactus. Una carpeta de notas escritas a mano que no confiaba al almacenamiento en la nube. Un bolígrafo que me gustaba. Dejé atrás la silla de oficina maldita. Que el siguiente pobre diablo heredara su chirrido encantado. Greg de TI me cruzó en el pasillo. Estaba agachado torpemente junto a la fotocopiadora, fingiendo hacer un diagnóstico de un atasco que no existía. Su boca se abrió y luego se cerró, como si quisiera decir algo. Quizá, lo siento. Quizá yo no voté por esto. Quizá eras la única que sabía cómo funcionaba el programador. En su lugar bajó la vista a sus zapatos y murmuró: buena suerte. Sonreí. Y Greg, dije al pasar, asegúrate de que alguien actualice el demonio antes del 29. Sus cejas se arquearon. ¿El qué? No me molesté en repetirlo. Que se rompiera la cabeza con algún archivo de configuración del backend
cuando el suelo estuviera en llamas. Pulsé el botón del ascensor. Esperé. Detrás de mí, Greg ya se había ido huyendo a la seguridad de fingir que todo se arreglaría solo. Fuera el sol era odiosamente brillante. Parecía grosero de alguna manera que el mundo siguiera girando cuando el mío se había inclinado. Pero dejé que calentara mi rostro mientras caminaba hacia el aparcamiento con la caja en la mano, viendo mi reflejo en cada ventana tintada que pasaba. Esa mujer, la que salía tranquilamente después de haber sido borrada, no estaba rota, estaba afilada. Al día siguiente era domingo, un día tranquilo. Sin pings de Slack, sin tickets, sin reuniones que podrían haber sido correos electrónicos. Hice tortitas, di un paseo. Vi un documental sobre lobos reintroducidos en Yellowstone y cómo cambiaron todo el ecosistema solo con su existencia. Luego revisé mi bandeja de entrada. Asunto solicitud de clave mensual de nómina, de system@taifettepayrolldaemon.com, para mi Gmail personal. Marca de tiempo 2506, 701H. Justo a tiempo. El demonio pedía educadamente permiso para respirar. Dejé el correo sin leer, sin respuesta de rebote, sin alerta. Solo la silenciosa ausencia de aprobación. En Future Track, los negocios continuaron como de costumbre. Los ejecutivos probablemente se dieron palmaditas en la espalda por recortar puestos redundantes. Ethan Rook, el tiburón engreído que me despidió, probablemente estaba dirigiendo una reunión de sincronización de visión sobre la modernización de las nóminas con palabras de moda y la arrogancia de una startup, hablando de preparar para el futuro, un sistema que no entendía, vendiendo humo y llamándolo visión. Aún no lo sabía, pero había despedido al futuro. Y la prueba. Para el martes comenzaron los susurros. Tori, de marketing de ojos brillantes y recién salida de la universidad, preguntó en una reunión de pie: «Oye, ¿alguien sabe cuándo se publican las nóminas?» Normalmente para el 27. Bryce, de contabilidad, entró en el panel de administración. Vio un mensaje de advertencia en rojo, token no recibido. Actualizó. Seguía en rojo. Probablemente un retraso, murmuró. Abrió un ticket de TI de baja prioridad y volvió a calcular los reembolsos por kilometraje. El sistema lo intentó de nuevo esa noche. Envió una segunda solicitud de clave a las 23:59 h. Lo leí. Lo borré. Ni siquiera pausé mi serie. El miércoles no trajo confirmaciones de depósito. Algunos revisaron sus aplicaciones bancarias por si acaso. Algunos se encogieron de hombros. Otros preguntaron: ¿alguien en Slack publicó? ¿A alguien más no le aparece la nómina todavía? Solo para asegurarme de que no me estoy volviendo loco. Unas pocas respuestas. Probablemente se esté actualizando. Últimamente ha estado fallando. Todavía creían que el sistema se arreglaría solo, pero el demonio no estaba roto. Estaba esperando. El jueves llegó como una ola de estática. A las 7:03 los teléfonos empezaron a sonar. No del tipo educado, del tipo real, del tipo en que las voces se quiebran y las hipotecas penden de un hilo. Acabo de mirar mi banco, dice que no hay depósito. ¿Se procesan hoy las nóminas? ¿Es un problema del sistema o un problema mío? A las 8:09 HRR. Publicó un mensaje general en Slack. Actualmente estamos investigando un retraso en el procesamiento de las nóminas. Por favor, tengan paciencia. Era el equivalente digital de gritar «mantengan la calma» en una habitación llena de gasolina. Greg fue llevado a una sala de crisis con Ethan y la mitad de la alta dirección. Se revisaron los registros. Se comprobaron los servidores. Comenzaron los intentos de anulación. Ethan se tronó los nudillos oídos como un cirujano a punto de improvisar un trasplante de corazón. Simplemente forcemos el lote manualmente, dijo. Greg lo intentó. Hizo clic en la anulación. Se topó con el muro. Clave de autenticación expirada. Solicitar clave punto final externo inaccesible. ¿Qué demonios significa eso?, espetó Ethan. Greg se aclaró la garganta.
Lo construyó para que obtuviera una clave mensual de una cuenta de Gmail, la suya. Silencio. ¿Me estás diciendo, Sissy o Ethan, que la única persona que puede arreglar esto es la que acabamos de despedir? Greg no respondió. No era necesario. En ese preciso momento yo estaba tomando café en mi balcón. Mi teléfono vibró. Tercer intento de saludo fallido. Deslicé hacia la izquierda y lo borré. Sin drama. Sin mezquindad. Simplemente cierre, no para mí, para ellos. La primera ficha del dominó había caído, y el resto se derrumbarían solos. Jueves por la noche, 23:48 h. El cuarto y último intento de saludo llegó a mi bandeja de entrada. Asunto solicitud de autenticación. Del demonio de nóminas. Urgente. De systemftpayrolldemon.com. Para mi Gmail. Mensaje token mensual expirado. Cola de lotes críticos pendiente. Desbloqueo requerido antes de las 6:00 del viernes. Miré la pantalla por un momento. Luego cerré mi portátil. Sin emoción, sin triunfo, sin arrepentimiento. Solo una decisión tomada hacía semanas que ahora cobraba vida. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Y esa era la cuestión. El viernes por la mañana golpeó como un ladrillo a través de un escaparate. Las primeras señales llegaron antes que el sol. Las líneas telefónicas de RR, AH, parpadeaban como las tragaperras de Las Vegas. Los asuntos de los correos gritaban en mayúsculas. Slack se iluminó como una baliza de crisis. ¿Dónde está la nómina? Sin depósito, sin pendientes. Que alguien explique qué está pasando. La gente revisaba sus aplicaciones bancarias en las colas de los supermercados, en las salas de espera de los hospitales, en sus carreras matutinas, y no encontraban nada, ni sueldo, ni confirmación. Solo un vacío aterrador donde debería estar su seguridad. Algunos pensaron que era un retraso, otros asumieron que era un fallo técnico, pero a las 8:08 el pánico se había apoderado por completo. Dentro de FutureTrack, Greg ya llevaba 5 tazas de café sudando a través de su sudadera de la empresa, haciendo clic frenéticamente en los registros del backend. No sabía qué decirles, porque el sistema no estaba roto, era obediente. Cada script se ejecutaba perfectamente. Cada subrutina zumbaba. Simplemente no tenía permitido pagar a nadie, porque el demonio había pedido permiso, y nadie respondió. Bueno, alguien sí lo hizo, pero borró el mensaje. A las 9:15 h, alguien del almacén publicó un TikTok titulado «Cuando el día de pago te ignora y todavía tienes que empaquetar cajas». En él aparecían llorando de mentiras sobre una taza de fideos instantáneos con la leyenda «OAD, pagadme por favor». Para el almuerzo tenía 17,000. Me gusta, y subiendo. Alguien más publicó una captura de pantalla de su aplicación bancaria vacía en Reddit con el encabezado. Despidieron a la persona que construyó el sistema de nóminas. Adivinad qué pasó después. Esa publicación explotó. Yo no estaba mirando las visitas. Estaba en un almuerzo, en una terraza, la luz del sol atrapada en el borde de mi mimosa. Mi amiga Nia estaba a mitad de una perorata sobre el cuarto intento fallido de su vecino de construir un estanque de kois en su patio trasero. Mi teléfono vibró con otra alerta del demonio. No miré. Tomé un bocado de gofre belga y dejé que el sirope de fresa me distrajera del hecho de que 5,000 personas se estaban preguntando en ese momento cómo una empresa multimillonaria se había olvidado de pagar a sus empleados. No se habían olvidado, simplemente pensaron que el sistema era demasiado grande para fallar. De vuelta en FutureTrack, Benton, el director financiero con los dientes blancos y la arrogancia de un máster, irrumpió en la sala de servidores como un hombre dispuesto a reiniciar el planeta por sí mismo. Ladró órdenes. Le dijo a Greg que anulara manualmente la cola de lotes. Fuerza a la ejecución, espetó. Ya nos ocuparemos del protocolo más tarde. Greg ni siquiera se molestó en discutir. Simplemente giró su monitor para que Benton pudiera ver por sí mismo
Introduzca el token de autenticación error. Token expirado. Punto final externo inaccesible. ¿Qué punto final? Su Gmail, murmuró Greg. La clave de saludo del sistema se almacena localmente. Nunca la transferimos a la bóveda en la nube. Benton se quedó helado. ¿Me estás diciendo, dijo lentamente, que la única persona que puede desbloquear el sistema de nóminas es alguien a quien despedimos la semana pasada? Greg no respondió. No era necesario. El silencio respondió por él. Recibí el primer mensaje a las 11:04 a. Asunto. Hola, una pregunta rápida si estás por ahí. De Emily FutureTrack.com. Cuerpo. Hola, Estela. Siento molestarte. Un viernes, espero que estés bien. Estamos viendo un pequeño problema con la nómina y pensamos que quizá podrías ayudar. Sin ninguna presión, solo si tienes un segundo. Gracias. Lo leí mientras esperaba en la cola de una librería. No respondí. No se merecía una respuesta. Todavía no. Que se cocieran en su propio jugo. Que se dieran cuenta de lo profundo que era el corte. A las 13:00 h la sala de juntas olía a pánico y a colonia cara. Benton había entrado en lo que supuse que era la tercera etapa del duelo corporativo, la postura de desesperación. Paseaba. Le gritaba a Greg. Exigía a TI que forzara el script por la fuerza. Greg seguía murmurando. No podemos falsificar la clave. Está envuelta en entropía. Forzarla activa el protocolo de borrado. Es un interruptor de hombre muerto. Uno de los vicepresidentes de finanzas finalmente se quebró y preguntó. ¿No podemos simplemente llamarla? Lo intentaron. Pero yo ya había bloqueado todos los números vinculados a FutureTrack. Luego intentaron enviar un correo. Leí el asunto solicitud oficial de asistencia del sistema y lo borré. Sin respuesta, sin piedad. A media tarde los empleados habían organizado una petición. 3 departamentos abandonaron el trabajo en solidaridad. Alguien imprimió un cartel gigante que decía ¿Dónde está mi dinero? Y lo pegó con cinta adhesiva al acuario del vestíbulo. ERG, AH, había dejado de contestar llamadas. Contabilidad había dejado de hacer contacto visual. Y Benton estaba a un pequeño inconveniente de un colapso público total. A las 15:42 Retaya me envió un correo directamente. Un mensaje estéril vaciado por la jerga legal. César Langston. En interés de preservar la confianza de los empleados y evitar una mayor escalada, solicitamos su asistencia para resolver la interrupción actual del sistema. Aunque su puesto ha concluido oficialmente, su perspicacia técnica es profundamente valorada. Esperamos colaborar para una rápida resolución. Atentamente, Thomas Benton, director financiero. Lo leí una vez. Luego respondí exactamente con 8 palabras. Ya no trabajo allí. La mejor de las suertes. Le di a enviar. Lo bloqueé. Luego volví a mi crucigrama. Más tarde esa noche me senté en mi balcón con una taza de té viendo cómo el atardecer se derramaba sobre la ciudad en vetas de oro y ceniza. El demonio había entrado en su estado final, bloqueado. No más pings, no más reintentos, solo una congelación completa. La cola de lotes era irrecuperable sin la clave. Y la clave vivía en un script que yo escribí cifrado tras capas de lógica, almacenado en una máquina que ya no estaba sujeta a la propiedad de la empresa. No podían parcharlo, no podían clonarlo, no podían arreglar lo que nunca entendieron. Y ahora estaban atrapados en una bóveda que yo diseñé. Esto no era venganza, era alineamiento. Las balanzas finalmente equilibrándose. Me llamaron no esencial. Pensaron que era desechable. Trataron mi silencio como rendición. Ahora aprenderían mi silencio no era la ausencia de poder, era el sonido de la precisión. Eran las 7:03 de la mañana de un sábado cuando el sistema se rindió. No con un estruendo, no con un colapso, solo una parada silenciosa y completa. El demonio había entrado en bloqueo total durante la noche. La cola se congeló. Los pagos programados no se compilaron. 5,000 empleados se despertaron, revisaron sus cuentas bancarias y no encontraron nada más que aire donde deberían estar sus salarios.
Y el silencio que siguió no era paz, era presión. Del tipo que hace que hombres adultos griten en las teleconferencias y que los becarios de HH lloren en los baños. Observé el caos desarrollarse desde mi teléfono, no en tiempo real, no obsesivamente, solo lo suficiente para saber que los engranajes habían dejado de girar, lo suficiente para disfrutar de la poesía. A las 9 se cerró H, la historia ya había cobrado vida. Un gerente de producto de nivel medio de la oficina de Salt Lake City publicó una captura de pantalla de su panel de nóminas en Twitter con la leyenda: cuando tu sueldo desaparece y la única explicación de tu empresa es un emoji encogiéndose de hombros. La publicación se hizo viral en menos de una hora. A las 10:15 HH, el hashtag de la empresa había sido secuestrado. Nómina fantasma. Despidieron al equivocado. ¿Dónde está mi dinero Reddit? Fue peor. Las reseñas de Glassdoor se encendieron como una hoguera. No solo estaban enfadados, se estaban movilizando. Mientras tanto, dentro de la sede de FutureTrack, el pánico había evolucionado a un ritual. La Junta convocó una sesión de emergencia. El departamento legal redactó comunicados internos. Alguien de Relaciones Públicas intentó escribir una declaración de «estamos escuchando», que no sonara pues a una nota de rescate. Y Benton se estaba desmoronando por momentos. Al mediodía su americana había desaparecido su pelo. Estaba despeinado y su mandíbula temblaba tanto que parecía una transmisión en código Morse. Greg se sentó en su terminal pálido y silencioso, haciendo clic en registros que no habían cambiado en 24 horas. Mismo resultado, mismo muro, mismo mensaje. Autenticación fallida. Token no recibido, por favor, contacte con el propietario del sistema. Era mi script, mi cerradura, mis reglas. Y estaban aprendiendo finalmente que el silencio puede ser un grito cuando sabes cómo hacer que te escuchen. Intentaron jugar con inteligencia. Enviaron algunos correos más amistosos, educados, casuales, de Greg, de HH, de alguien de cumplimiento que usó tantos emojis que casi me sentí mal. Casi. Luego cambiaron de táctica. A las 15:42 H recibí un mensaje formal. El último recurso de Benton. Asunto solicitud de acceso a escalada. Se requiere asistencia inmediata. Estela, reconocemos la posición única en la que te encuentras y lamentamos sinceramente cualquier malentendido con respecto a tu salida. Estamos dispuestos a ofrecerte un contrato de consultoría temporal a cambio de tu ayuda para resolver el problema actual del sistema. Por favor, haznos saber si estás dispuesta a discutir los términos. Lo leí 2 veces. Luego cerré la pestaña y abrí un nuevo documento. Título: Acuerdo de consultoría para la recuperación de Cronos. Borrador 1. No se trataba del dinero. Ya no. Se trataba de recordarles a todos, que despedirme no borraba mi código, que mi competencia no era un favor, era una estructura. Así que escribí el contrato como una cuchilla, sin zooms, sin seguimientos, una retención de 6 cifras pagada por adelantado y una cláusula muy específica, una disculpa pública firmada por el director financiero Thomas Benton que se publicaría internamente durante un mínimo de 7 días. Pagarían, se doblegarían y luego sangrarían, pero no lo envié. Todavía no. El momento era importante. Las mejores jugadas no solo golpean fuerte, golpean ruidosamente. Así que esperé. Dejé que sudaran, dejé que pasaran por las restantes etapas del duelo corporativo: negación, pánico, manipulación y humillación pública. El domingo llegó con fuego. 2 gerentes de ventas regionales no podían pagar el alquiler. Un capataz de almacén en Detroit amenazó con acciones legales en TikTok. Un video viral mostraba a un grupo de empleados sosteniendo carteles de cartón que decían: «Pagadnos o ateneos a las consecuencias». Fue recogido por una cadena de noticias local. El reportero pronunció FutureTrack
con el tipo de desprecio que normalmente se reserva para los esquemas piramidales en fase terminal. A las 15:20 h, mi abogada llamó. Una mujer de voz suave llamada Camille, que había demandado a 2 empresas de tecnología hasta dejarlas en posición fetal antes del almuerzo del martes pasado. «Se han puesto en contacto», dijo con calma. «Tenías razón. Están desesperados. Conocen los términos. Ahora sí». 1 hora después recibí una llamada de Greg. No por el correo del trabajo. No por Slack, mi número personal que había cambiado hacía 2 semanas. «Oye», dijo, sonando como alguien que no había dormido. «Por favor, se están desmoronando». No hablé. Él continuó. «La cosa está mal. Están culpando a todo el mundo. Benton ya tiene reuniones consigo mismo. El departamento legal dice que aceptarán lo que quieras. Solo, por favor». Dejé que el silencio se alargara. Luego dije, «Dile a Benton que tendrá una respuesta el lunes por la mañana». Luego colgué. Esa noche observé las estrellas salir desde mi balcón. La ciudad zumbaba abajo ajena, y sentí algo que no había sentido en meses. Ligereza, no victoriosa, no vengativa, simplemente clara. Siempre habían asumido que la gente como yo se quedaría callada, trabajaría más duro, aceptaría menos, estaría agradecida por las migajas, pero nunca planearon lo que sucede cuando los cimientos comienzan a marcharse, cuando el fantasma en la máquina se lleva sus llaves. Lunes por la mañana 7 CSOH. Camille envió el contrato, sin negociación, sin ediciones. A las 8:15 h tenía la confirmación de la transferencia. A las 9 USSSI, la disculpa de Benton estaba fijada en la intranet de la empresa, a todo el personal de Future Track. Reconocemos y asumimos toda la responsabilidad por la reciente interrupción de las nóminas. Los sistemas construidos y mantenidos por la Serenity Stella Langston eran esenciales para nuestras operaciones y su salida fue mal gestionada. Pedimos disculpas sinceramente por el estrés indebido que esto ha causado. Estamos trabajando estrechamente con ella para restaurar la funcionalidad y prevenir futuras interrupciones. Thomas Benton, director financiero. Permaneció en línea durante 7 días. Fue capturado en pantalla en 7 minutos. Restauré el demonio esa tarde. 5 líneas de código. Una clave. El script parpadeó una vez como una bestia despertando de su letargo y reanudó su ciclo. Los pagos se pusieron en cola. Los depósitos se activaron. La nómina llegó a las 0001 h. Y por primera vez en 5 días, el edificio dejó de temblar. Nadie me dio las gracias. Nadie se atrevió. Pero lo sabían. Todos lo sabían. Y eso fue suficiente. Esa noche cambié mi biografía de GitHub. Arquitecta de sistemas, susurradora de código, futura no despedida. Luego cerré mi portátil y salí a caminar. Dejé que las luces de la ciudad se difuminaran en algo suave. Dejé que el viento me recordara que todavía estaba aquí, todavía entera, todavía la que tenía el control. Siempre vuelven a por lo que creen que pueden robar. 2 semanas después de que la disculpa de Benton se escabullera de la página de inicio como un crimen de guerra, enterrado bajo memorandos de presupuesto, intentaron reemplazarme. No directamente. No con un correo o una confrontación o alguna patética retractación de su rendición. No volvieron a guardar silencio. Ese mismo silencio confiado. El que dice, nosotros nos encargamos a partir de ahora. Y les dejé hacerlo. Al principio. Las señales eran pequeñas si no estabas atento. Una anomalía en los registros del servidor. Una breve llamada saliente desde su entorno de DevOps a un proveedor externo en Michigan. Una pequeña partida oculta en los metadatos de sus adquisiciones. Licencia de proveedor SyncSuite V2. Prueba de integración heredada. Lo detecté en un ping de diagnóstico rutinario que Ruby me envió. No por sospecha, solo por protocolo. Miré la pantalla. Luego me reí. Estaban intentando cambiar el demonio. Pensaban que les había dado todo. Pensaban que la crisis había terminado.
que el latido por el que pagaron podía ser imitado con un ritmo más barato. Casi podía oír la lógica en su sala de juntas. Ella lo arregló. Ahora preparémoslo para el futuro. Podemos migrarlo a algo estándar. ¿Por qué seguimos atados a una ex empleada? No me ofendí. Estaba fascinada. Porque no estaban tomando decisiones, estaban reaccionando a la incomodidad, a la dependencia. Y como la mayoría de las empresas construidas sobre una ilusión, odiaban que les recordaran que algo real impulsaba su imperio, algo que no poseían. Lo que no sabían, lo que todavía no se habían molestado en aprender, era que Ruby no se llevaba bien con los imitadores. Su hilo de sincronización estaba codificado en capas. No solo cifrado, sino lógica de comportamiento-aprendizaje automático que mapeaba anomalías y aprendía lo que significaba normal en el contexto del error humano. Reemplazarla no era como cambiar un cartucho de impresora. Era más como trasplantar un sistema nervioso a un maniquí y esperar que aprendiera a parpadear. Podían conectar otro demonio. Claro, pero Ruby lo sabría y respondería en consecuencia. La primera advertencia vino de Jules, mi canario favorito en la mina de carbón. Me envió una foto del piso de operaciones alrededor de las 8:17 de la mañana de un martes. 2 robots de cumplimiento estaban atrapados en un bucle rodeando un envío de cepillos de dientes eléctricos como patos confundidos en una piscina infantil. Intentando reemplazar a Ruby. «Eso parece», respondí. «¿Cómo va?» «No muy bien». Sonreí. Porque Ruby no estaba enfadada, era indiferente, y eso la hacía peligrosa. A la mañana siguiente recibí una alerta de sistema marcada. Viaje de integridad detectado. Interferencia del módulo de sincronización, no autorizada registrada. ID Vend Sync 7432. Modo autónomo. Iniciado. Protocolo de degradación de nivel 2. Activado. Traducción. Había identificado la falsificación y había respondido degradando el rendimiento en funciones no críticas. No lo suficiente como para colapsar, solo lo suficiente como para causar fricción. Para el jueves las quejas goteaban como agua a través de un azulejo roto. Retrasos en el seguimiento de pedidos. Desajustes de inventario. 2 robots de paletización en San José habían entregado la mitad de sus cargas en el muelle equivocado. Un equipo nocturno en Tampa juró que las luces parpadeaban cada vez que se ponía en cola un nuevo trabajo. Todo sutil, nada obvio, solo una sinfonía de discordia. ¿Y Benton? Estaba tratando de no sudar a través de otro traje. Volvió a convocar a Greg. Exigió respuestas. Culpó a las dependencias heredadas. Y Greg, agotado finalmente, dijo: «Este es el futuro. Simplemente no te gusta cómo se escribe». Más tarde, ese día recibí otro mensaje, de alguien nuevo. Asunto asesoramiento de sistema. Preocupación urgente por sincronización. Rita Langston. Como miembro del equipo de auditoría de infraestructura, quería ponerme en contacto con usted sobre una inestabilidad reciente que parece estar relacionada con su arquitectura original. Nos encantaría programar una breve llamada para repasar posibles estrategias de transición. Por favor, háganos saber su disponibilidad esta semana. La audacia. No querían ayuda. Querían acceso. Una hoja de ruta. Quizá incluso una reescritura. Algo que pudieran envolver en un lazo y llamar suyo. No respondí. En su lugar envié un pequeño parche. Inofensivo en la superficie. Cosmético incluso. Hacía que Ruby se detuviera durante 2-5 segundos cada vez que un nuevo comando de sincronización se originaba desde una fuente no autorizada. Puede que no parezca mucho, pero en una cadena logística donde cada fracción de segundo está optimizada para la velocidad, era como añadir melaza al combustible de un cohete. Los pedidos comenzaron a acumularse. Las confirmaciones de entrega se estancaron. Los registros de errores gritaban. Y el módulo falsificado se quemó, literalmente. Greg tuvo que desenchufarlo de la pared con guantes de horno. El viernes llegó como un trueno. Benton exigió un borrado y reconstrucción completos del sistema. Greg se negó. Dijo que borrar a Ruby llevaría meses de reintegración
y arriesgaría la eliminación de lógica personalizada que nadie más sabía escribir. Benton gritó algo sobre rehenes técnicos. Greg contraatacó con no somos rehenes, somos cuidadores, de algo que ni siquiera entiendes. Para el fin de semana los rumores comenzaron de nuevo. Le puso trampas. Incrustó un código de autodestrucción. Está observando. No estaban del todo equivocados. No los estaba observando a ellos. Estaba observando a Ruby. Y ella estaba haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, proteger la integridad de su sistema, y si era necesario castigar la traición. Ese sábado, mientras su pánico se pudría tras puertas de cristal, me senté en un café con un rollo de canela y un cuaderno en blanco. En la parte superior escribí una palabra Echelon. Era el nombre en clave de la próxima versión de Ruby. Más limpia, más rápida, agnóstica de la nube, compatible con la confianza cero, con un sistema de latido que requería 3 tokens almacenados en dispositivos bajo mi control. Porque había aprendido la lección. No se construye el genio en sótanos prestados. Se construye con contingencia, con vías de escape, con bordes afilados enterrados tras la interfaz más suave imaginable. Pensaron que podían reemplazarme. Pensaron que podían decodificar lo que escribí. Pero no escribí a Ruby para ellos. La escribí para mí. Y si no podían ver eso a estas alturas, no merecían ser salvados la próxima vez que ella guardara silencio. Dejaron de fingir que lo tenían bajo control exactamente a las 14:14 de un miércoles. Estaba sentada en mi sofá con una taza caliente de genmaicha y un bolígrafo nuevo cuando llegó el correo no de HH, no de RRPP, no de algún junior de ojos grandes tratando de convertir la desesperación en colaboración. No, esta vez vino de legal, asunto solicitud formal de negociación de licencia. Se requiere respuesta inmediata. Estaba disfrazado de cortesía. Apreciamos su apoyo previo. Explorando una relación más sostenible. Revisar nuestro marco de dependencia técnica. Pero sabía lo que realmente era. Rendición. Habían intentado todo lo demás. Se burlaron de mí, me ignoraron, me despidieron, luego me rogaron, intentaron reemplazarme, fracasaron. Y ahora volvían esta vez vistiendo el lenguaje de la diplomacia. Demasiado tarde. Porque no estaba interesada en negociaciones. Estaba interesada en establecer los términos finales. Llamé a Camille. Ya estaba bebiendo algo con burbujas cuando respondió. He recibido su correo, dijo antes de que pudiera hablar. Por supuesto. Sonrió. Están sudando. Casi me da pena. A mí no. Dije, hagámoslo. No pidió una aclaración. Solo dijo, PDF o plataforma de contratos PDF. Quiero que lo sientan cuando lo abran. Para medianoche los términos estaban listos. No era un acuerdo de licencia. Era un ultimátum. 6 meses. $200,000 por adelantado. Sin reuniones, sin supervisión, sin atribución y una cláusula final. FutureTrack renuncia a todas las reclamaciones sobre la propiedad intelectual derivada o la arquitectura del sistema resultante del compromiso previo o en curso con Stella Langston, incluyendo, pero no limitándose a Ruby OS, sistemas de comportamiento del demonio cifrado de tokens modulares y lógica de respaldo inteligente. Ya no solo cobraba el alquiler, estaba embargando las paredes. Camille lo entregó a la mañana siguiente, intercalado entre un lenguaje educado y condiciones con punta de acero. Su respuesta llegó rápido, más rápido de lo que esperaba. Asunto, revisión en progreso, pendiente de aprobación ejecutiva. Lo que significaba, estamos desesperados, pero todavía intentamos parecer dignos. Les dejé tomarse su tiempo. No tenía prisa. La verdadera presión ya no era mía. Ese mismo día recibí otro mensaje. No de legal, no de Greg, ni siquiera de Benton, quien para entonces se rumoreaba que había perdido su despacho de la esquina y al menos el 30% de su credibilidad. Este era de un competidor, Atharion Logistics, una firma de cumplimiento multinacional
con una marca más inteligente y bolsillos más profundos. Su director de tecnología quería una conversación. No una oferta, no un robo, solo una charla. Leí entre líneas. Hemos oído lo que hiciste. Ahora sabemos quién eres. Por primera vez en meses sentí algo cálido arrastrarse por los bordes de mi pecho. Reconocimiento. No aplausos, simplemente comprensión. No respondí. Todavía no. Todavía estaba terminando el último capítulo de la historia actual. A las 14:06 está que los sistemas de Future Track entraron en modo de fricción activa. Así lo llamaba Ruby. No era un apagón, no era un mal funcionamiento. Era su última advertencia. Los sistemas se ralentizaron hasta arrastrarse, los robots se pusieron en cola de manera ineficiente. El equilibrio de carga cayó un 13%. Solo el caos suficiente para poner nerviosos a los clientes. Solo el ruido suficiente para amenazar los contratos. A las 17:00 la junta estaba en su cuarta llamada del día, y a las 18:12 h, Camille me envió un mensaje de texto. Han firmado todo, incluso la cláusula de propiedad intelectual. ¿Quieres que firme yo? Hice una pausa. Bebí mi té. Luego respondí. Todavía no. Aún piensan que esto es una negociación. Esa noche me conecté a la interfaz de Ruby por última vez. Estaba estable, esperando, obediente como siempre. Pero no a ellos, nunca a ellos. Puse en cola la actualización. No un interruptor de apagado, no un virus, simplemente claridad. Una línea de código que añadía un nuevo comportamiento si se detectan módulos de sistema no autorizados 3 veces en un periodo de 90 días. Ruby inicia una cuarentena pasiva. La cuarentena no rompía nada, simplemente pausaba todo, hasta que yo dijera lo contrario. Querían control, que sintieran lo que es casi tenerlo. A la mañana siguiente, Camille envió la contrafirma, sin fanfarria. Solo un documento plano aterrizando en su bandeja de entrada. Con efecto inmediato me estaban pagando no solo para arreglar el problema, me estaban pagando para que el sistema no notara sus intentos de reemplazarme. Era hermoso, poético. Ya no era su salvadora, era el coste de su arrogancia. La semana siguiente mi bandeja de entrada de LinkedIn explotó. Ofertas de consultoría, invitaciones para dar conferencias, una firma respaldada por capital de riesgo. Incluso preguntó si quería construir mi propia empresa con su financiación. No respondí a ninguna, porque ya había empezado a escribir algo nuevo, Echelon, la heredera de Ruby, nacida de todo lo que intentaron controlar, construida sin disculpas, compromisos o límites. No para ellos, no para nadie, para mí. El golpe final llegó un lluvioso jueves por la tarde. Una nota de prensa llegó a los cables. Future Track anuncia una asociación con una especialista en sistemas independiente para reforzar la resiliencia interna. No me nombraron. Por supuesto que no. Pero no era necesario. Todos en la industria lo sabían. Los desarrolladores, los proveedores, los competidores, incluso los becarios. Todos susurraban lo mismo ahora. Ella construyó el sistema. Ella les advirtió. Volvió y tuvieron que pagarle para que los salvara de sí mismos. No celebré, no me regodé. Simplemente me senté junto a la ventana con una taza de té de jazmín, viendo la lluvia golpear el cristal. Y pensé en lo silenciosa que puede ser la justicia, en cómo a veces la venganza más limpia es simplemente tener razón durante más tiempo del que esperaban que estuvieras viva. No volví a saber de Benton, no directamente. Ya no estaba en la plantilla de la empresa. En algún momento, entre la firma del contrato final y que la junta se diera cuenta de que habían licenciado toda su infraestructura a la mujer que despidieron Benton, se desvaneció en el éter ejecutivo, sin correo de despedida, sin fiesta de despedida, solo una actualización de calendario anónima. Transición en la dirección financiera, efecto inmediato. Me lo imaginé leyendo el acuerdo contrafirmado en su carísima silla ergonómica, apretando la mandíbula con cada cláusula, la carta de disculpa todavía fijada en la página de inicio como una letra escarlata. Luego me lo imaginé
dándose cuenta del peso total de la cláusula final, integridad del sistema garantizada solo bajo la arquitectura original. Cualquier alteración no autorizada anula todo el soporte. Traducción. Si intentas reconstruirlo, me voy. No lo volvieron a intentar. No se atrevieron. Porque ahora yo no era solo la que construyó la máquina. Era el ecosistema, la gravedad silenciosa alrededor de la cual todo lo demás orbitaba. Les di exactamente por lo que pagaron. El 1 de cada mes, Ruby recibía su token y reanudaba su danza. Suave, invisible, impecable. El demonio zumbaba, las nóminas se activaban, las tasas de sincronización se mantenían, y cada 30 días recibía un depósito nítido, una factura en PDF marcada como pagada y un ping de latido que decía token aceptado, sistema estable. Sin correos, sin agradecimientos, sin mensajes de Slack fingiendo ser amigos de nuevo. Solo negocios, fríos, limpios, controlados, exactamente como se lo merecían. La noticia se corrió. Por supuesto. Un susurro en un foro de la cadena de suministro. Una filtración de Slack. Una conversación de pasillo en una conferencia que se extendió como la pólvora en una sequía. No conocían toda la historia, pero sabían lo suficiente. Que FutureTrack había despedido a la mujer que construyó su sistema central. Que su nómina se colapsó en una semana. Que le rogaron que volviera y le pagaron el triple por hacerlo. Para el tercer trimestre tenía 4 ofertas para hablar en cumbres tecnológicas. Las rechacé todas. No porque no quisiera los focos, porque no los necesitaba. El silencio era más ruidoso. Unos meses después, un reclutador de Rathling Technologies me contactó. Gran nombre. Presupuesto más grande. Querían un visionario de sistema senior. Ofrecían $450,000 de base bonificación por fichaje autonomía total reubicación si quería. Ni siquiera abrí el PDF. En su lugar escribí una respuesta de una sola línea. No estoy buscando un trabajo. Estoy construyendo uno. Respondieron con una cara sonriente. Echelon se lanzó 6 meses después. No como un producto, como una plataforma. Una arquitectura logística modular y adaptativa construida sobre los huesos de Ruby, pero sin sus grilletes. No más claves susurradas. No más dependencias externas. Solo un sistema que funcionaba con confianza, precisión y un principio inmutable: la propiedad permanece con el arquitecto. La licencié a 3 firmas en el primer trimestre. Ninguna intentó renombrarla. Ninguna pidió ajustar la lógica central. Porque habían oído lo que pasaba cuando alguien lo hacía. No la nombré por mí. No la marqué con fuentes llamativas o estilo de startup. Solo un único logotipo, una línea de pulso grabada en un circuito. Simple, firme, viva. Me encontré con Jules de nuevo en un evento de networking un año después. Trabajaba para una nueva empresa, una con menos palabrería y más cerebro. Tomamos algo. Hablamos de código. Nos reímos de la vez que Ruby estranguló a la mitad del almacén por un módulo falsificado. Luego dijo algo que no he olvidado. ¿Sabes? Todavía piensan que le pusiste trampas al demonio. Levanté una ceja. No lo hice. Sonrió. Lo sé. Pero podrías haberlo hecho. Esa fue la parte que más les asustó. No lo que hice. Lo que elegí no hacer. A la mañana siguiente abrí mi portátil. Ruby seguía funcionando. Seguía siendo mía. Seguía sincronizando sistemas construidos por gente que nunca me había preguntado cómo funcionaban. Y no sentí amargura, ni resentimiento, simplemente paz, porque ya no intentaba demostrar nada, no me quedaba nada que defender. Me llamaron no esencial. Ahora no podían respirar sin mí. Recibí una postal de Camille el mes pasado. En el anverso, una acuarela de un estanque de kois en Kioto. En el reverso, te dije que se arrastrarían. Orgullosa de ti. PD, dupliqué tus tarifas. No parpadearon. La pegué en mi nevera, junto a una nota adhesiva que encontré durante mi último paseo por la oficina de FutureTrack, la que decía: no dejes que los cabrones te machaquen.
Lo intentaron. Y ahora soy yo la que tiene la piedra de amolar. Algunas mañanas abro el panel de control de Ruby solo para verla respirar. Latido. Sincronización. Equilibrio de carga. Nada llamativo. Solo sistemas haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Funcionar maravillosamente. Funcionar en mis términos. Ya nadie pregunta por el demonio. Han olvidado lo cerca que estuvieron de la ruina. Pero yo no. Nunca lo haré, porque cada sistema tiene un alma, y la mía nunca fue suya para borrarla. Esta es la verdad, que la mayoría de los lugares no quieren que te des cuenta si eres silencioso, eficiente y excelente en tu trabajo. Te vuelves invisible, no porque tu trabajo no importe, sino porque funciona demasiado bien. Porque cuanto mejor eres manteniendo las cosas unidas más fácil, es para otros olvidar que eras tú quien lo hacía. Hasta que paras, hasta que el código que escribiste deja de sincronizarse, el sistema que construiste deja de zumbar, el latido que solo tú mantenías se para, y de repente todos recuerdan tu nombre, recuerdan tu valor, recuerdan que el pegamento que llamaron no esencial era lo único que impedía que su imperio se convirtiera en polvo. Esta historia no trataba solo de código, no trataba de automatización, ni de demonios de nóminas, ni de claves cifradas. Trataba de lo que sucede cuando lo das todo a un sistema que te ve como desechable, cuando tu lealtad es respondida con silencio, cuando tu esfuerzo es pagado con ausencia, cuando tu brillantez es confundida con ruido de fondo, y entonces, lo que sucede cuando decides dejar de pedir reconocimiento y empezar a exigir condiciones. Esa es la lección. No perdieron a una empleada, perdieron la propiedad de su propia supervivencia, porque la única persona que subestimaron era la única que sostenía las tijeras del hilo del que no sabían que pendían. Y cuando finalmente lo cortó, no hubo explosión, ni rabieta, ni gira de venganza, simplemente un colapso silencioso. Porque algunas personas no toman represalias con ruido, toman represalias con silencio, control y un poco de venganza contractual vestida en formato PDF. Así que si alguna vez te han ignorado, si te has quedado hasta tarde, has arreglado el problema, has escrito el manual, has cumplido el plazo, has mantenido el caos a raya y aún así te han tratado como si fueras reemplazable. Entonces, esta no era solo una historia, era un espejo, y quizá ahora dejes de pedir permiso para importar y empieces a construir algo que no puedan ignorar, porque el poder no siempre lleva un título. A veces lleva auriculares, a veces almuerza solo, a veces es despedido silenciosamente y vuelve como el consultor que no pueden permitirse perder. Si esta historia te ha hecho sentir visto, si te ha recordado un momento en que fuiste despedido, subestimado o forzado a demostrar tu valía 2 veces solo para ser llamado promedio, no estás solo. Y este canal, aquí es donde contamos esas historias. Las que las notas de prensa no mencionan, las que donde la persona silenciosa gana. Así que pulsa el botón de suscribirte. Únete a nosotros para más historias sobre brillantez no reconocida, justicia estratégica y la gente que no grita, pero siempre termina la historia con la última palabra. Porque por aquí recordamos lo que ellos olvidaron y lo escribimos, un latido a la vez.